Estamos de vuelta, mis estimadas y estimados estudiantes. Un gusto poder saludarles. Bueno, estamos ya en esta tercera clase, nuestra tercera presentación que tiene mucho que ver con el mismo tema, pero ya más profundo, ¿no? A fondo de lo que tiene que ver la autoconciencia y el desarrollo personal. Para esto tenemos que tener clarísimo que esto es un factor humano en la era de la inteligencia artificial. Eso está de cajón porque nosotros tenemos que siempre analizar la importancia de nuestra autoconciencia y cómo incide esto en el desarrollo personal. No podemos salirnos del mundo en el que vivimos, del mundo humano, para trasladarnos a la era digital sin una acción como tal específica que cumpla con este desarrollo, ¿verdad? Mi nombre es Alejandro Ruiz, soy docente de esta asignatura y en esta unidad pues lo vamos a trabajar de la mejor manera, con mucha actitud y con mucha energía. Recordemos que parte de nuestro entorno, parte de nuestra presentación, nuestra carta de presentación, es nuestra actitud, nuestro ánimo y nuestro empoderamiento cuando queremos hacer algo y queremos cumplirlo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este factor que es súper importante y que consiste mucho en el cómo vamos a trabajar algunas acciones. Para esto he planteado una pregunta inicial que me parece muy importante y que cada uno de ustedes la va a analizar desde sus criterios, desde sus lugares. ¿Por qué la autoconciencia es esencial en la IA? ¿No? Y esto lo venimos hablando en el video anterior un poquito, pero así de manera por encima, porque ahora vamos a profundizar como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué esta autoconciencia creen que es esencial con la IA? Y voy a leer por qué. Como futuros tecnólogos en inteligencia artificial, la autoconciencia no solo es un valor personal, pero ¿por qué nos dirá que no solo es un valor personal, ¿no? Hablamos aquí específicamente de una competencia profesional crítica que deben tener ustedes como futuros tecnólogos en la carrera de inteligencia artificial. Es decir, tener en mano la IA como inteligencia artificial y en la otra mano tener el tema humano, ¿no? La experiencia de ustedes. Entonces, eso significa que se van a fusionar las dos a tal punto que se convierte en una competencia profesional crítica, ¿no? ¿En qué nos ayudó esto? Y usted nos va a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esto nos tiene que ayudar en esto? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Por qué se fusiona? Muy sencillo, porque nos ayuda a comprender nuestras fortalezas, porque el relacionar las dos permite que tus limitaciones tomen decisiones éticas, que tus limitaciones se conviertan en decisiones éticas, ¿no? Además, te permite colaborar eficazmente en equipos interdisciplinarios y liderar proyectos con responsabilidad. Eso es clarísimo y esto es esencial y por eso es que se tiene que trabajar de manera muy articulada en conjunto para que no pase como una situación muy compleja el tema de no poder comprender nuestras fortalezas, no poder comprender esas limitaciones y que no tengas la oportunidad de tomar decisiones específicas y decisiones importantes en función de colaborar con tus equipos de trabajo, en función de colaborar con tus compañeros, en el salón de clases y en el futuro trabajo que tengas, ¿no? ¿Y por qué dentro de lo personal? Pues porque de alguna manera también todas estas comprensiones que vas a tener, tus fortalezas, limitaciones y las decisiones que vas a tomar también están dentro del entorno familiar. Entonces, tiene que ser un proceso, tiene que ser muy responsable, tiene que ser eficaz. En el área educativa, pues hablamos de lo interdisciplinario, pero en el área intrafamiliar hablamos de lo emocional, del afecto que se presenta. Entonces, va de la mano. Yo no puedo olvidarme de lo uno y tener lo otro como tal, sin una situación de fondo que permita expresarme como yo soy como persona, ¿no? Aquí he puesto una frasecita muy interesante que tiene que ver mucho, por ejemplo, que la IA no va a reemplazar el juicio humano, ¿no? La IA no reemplazará el juicio humano. Eso es claro, eso es falso. ¿Qué piensan ustedes? Desde sus hogares vayan pensando, ¿no? Mientras yo acá les puedo mencionar es que efectivamente la IA no va a reemplazar el juicio humano, ¿no? Nosotros hablamos o partimos desde la experiencia con un todo de lo que sabemos, de lo que conocemos como humanos, porque recuerden que nosotros somos un proceso de crecimiento, una etapa de evolución. Desde que somos niños, desde que nacemos, experimentamos muchas cosas hasta la vida adulta, hasta donde estamos, ¿no? Por eso la IA apareció ahora, pero no como para desaparecer o reemplazar
el juicio humano, sino más bien es para gestionar, como, perdón, para amplificar algunos contextos o contenidos específicos de lo que queremos hacer, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos que tener en claro que quien puede gestionar emociones somos nosotros, ¿no? Quien puede tener en cuenta los valores que tenemos nosotros como personas somos nosotros, cada uno. Es decir, tú como tecnólogo de la carrera de inteligencia artificial vas a tener mucho conocimiento sobre inteligencia artificial, sobre temas tecnológicos, herramientas, eh, mucho conocimiento de eso. Sin embargo, no dejas de ser humano. Eres humano, eres el que sientes, eres el que piensas, el que se emociona, el que ríe, el que llora, el que se enoja, todo eso, ¿no? Entonces, es esencial tener autoconciencia porque si no, te estarías convirtiendo en un robot y serías un robot, pero con sentimientos. Serías un robot con emociones. Entonces, puntos importantes que tenemos siempre que reconocer. La autoconciencia implica mucho el conocernos hacia adentro también, pero también reconocer que la carrera que estamos estudiando también hay emociones por crear dentro de esto, ¿no? O sea, hay impacto por las creaciones que ustedes hacen dentro de esta carrera y que ese impacto te crea una emoción. Y al crearte una emoción, pues hay una apertura significativa a lo que quiero ver. Por eso es importante. Y esta pregunta creo que aborda muchos temas, muchos contenidos y aborda mucha realidad existente en el entorno, ¿verdad? Porque sí es esencial. La autoconciencia es muy esencial en el desarrollo de la IA. ¿Listo? ¿Qué más podemos mirar por acá? Vamos a conocer un poquito y a trabajar sobre el espejo interior, ¿no? ¿Quién de ustedes ha hecho esto del espejo interior? Yo creo que la mayoría lo hacemos, pero no somos conscientes de aquello, ¿no? No somos conscientes de cómo lo hacemos o de qué forma lo vamos a hacer. No, no hay como ese punto de equilibrio a la forma de autoconocerse, ¿verdad? Entonces, yo aquí les puedo mencionar un poquito sobre el autoconocimiento. La palabra autoconocimiento habla de conocerme a mí mismo dentro de este enfoque, dentro de este entorno, ¿no? Eso es de cajón, ¿no? Eso está dentro de un todo y no lo podemos como dejar a un lado en el proceso de desarrollo personal, ¿no? Primero, ¿qué tenemos que hacer para el autoconocimiento? Pues sí, vamos a identificarnos y el momento que decimos identificarnos implica que vamos a reconocer las verdaderas fortalezas. Pregunto, ¿quién de ustedes se autoidentifica? ¿Quién de ustedes reconoce sus verdaderas fortalezas? ¿No? ¿Y qué ha hecho para mejorar cuando algo no está funcionando? Eh, y lo ha hecho para mejorar, pero con honestidad, ¿no? Autoevalúese. Mírese un momento usted y diga, chuta, no, de verdad yo no reconozco mis fortalezas, o no lo hago, o no lo he hecho. Alguien me dirá, yo sí lo hago todos los días desde que me despierto hasta cuando me acuesto. Todo el día me reconozco mis verdaderas fortalezas, me despierto, me miro al espejo mientras me estoy peinando, mientras me estoy maquillando, antes de irme al trabajo, me veo al espejo y digo, este soy yo, valoras mucho, te valoras mucho a ti, crees que puedes hacer esto y cuando sabes hacer algo, lo haces excelente y si sabes que puedes hacer un poquito más y das algo más, pues mucho mejor porque eso te convierte en una persona extraordinaria. Y las personas extraordinarias sobrepasan, ¿no? Y sí, las personas extraordinarias también necesitan mejorar, las personas extraordinarias también necesitan cubrir algunas ideas que son interesantes y son importantes, ¿no? Eso como punto importante de identificación en el autoconocimiento, ¿no? Porque eso debemos tenerlo clarísimo. Si tú no te autoidentificas, si tú no te identificas cada día, no te valoras cada día, entonces vas a tener como un punto de simplemente rutinario. Te levantas, te vas al trabajo, vas como te puedas ir y no pasa nada. Y resulta que al final terminas como un día normal, un día común, y no lo valoras, ¿no? Cuando tú valoras el día, te lleva mucho a crear conciencia de ese día y que esa conciencia te lleva a mejorar, porque en todo el día nos podemos equivocar, una, dos, tres veces, pero cuando te equivocas, aprendes, ¿no? Creas experiencia y esa experiencia
tiene que ser significativa cuando tú planteas propuestas de solución o de mejora con honestidad, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? La exploración. En esta exploración, pues sí nos dice importantísimo que vamos a descubrir tus valores personales y cómo estos valores personales te guían en tus decisiones, en la toma de tus decisiones, ¿verdad? Cuando tú ya te has identificado, cuando tú ya tienes claras cuáles son tus fortalezas, cuando tú ya tienes claras cuáles son tus metas, lo que realmente puedes hacer, entonces tú descubres estos valores, ¿no? Tú exploras y dices, yo creo que estos son mis valores personales, esto puedo hacer yo, la ventaja de mis fortalezas es que me ayuda a hacer de esta forma con mis valores, o me han formado con estos valores. Y por tal razón, cuando tú quieras tomar una decisión, es tan fácil tomar una decisión porque tienes primero la seguridad absoluta. Y esa seguridad absoluta te lleva directamente a que no tengas temor a equivocarte, que no tengas miedo a errar frente a una situación. Eso habla mucho de la seguridad que tengas como persona y esa seguridad pues te lleva a tomar la mejor decisión de vida todos los días, desde que te levantas. Cuando tú dices, voy a irme a trabajar el día de hoy con mucha actitud porque hoy es un día maravilloso, hoy es el día lunes, porque la mayoría de la gente dice, no, es que hoy lunes y eso, no, el lunes, el mejor día de trabajo, tengo actitud y voy con entusiasmo, trabajas y claro, cuando llegas a tu trabajo, te encuentras con el grupo de personas que todavía no se han autoidentificado o no se autoconocen y dicen, ay, hoy día lunes, qué pereza, no, chuta, ya quiero que sea viernes y empiezan con este sentido de, de que no hay como un enfoque de lo que quieres hacer, pero tú vas decidido, ¿no? Tú vas decidido a hacer lo que tú ya conoces que puedes hacer, porque esas son tus fortalezas y esa fortaleza guía para que tú tengas una decisión absoluta. Y por más que escuches lo que escuches dentro de un entorno, no vas a tener cambios. No, no hay cambios. Comprender el impacto de tus acciones en el equipo, sobre todo aquí en el tema de la conciencia. Vas a comprender el impacto absoluto de tus acciones en el equipo y el proyecto, ¿no? Eso no podemos nosotros mirar el punto importante de la conciencia. No lo podemos omitir. Vamos a comprender el impacto en el equipo y en el proyecto, ¿no? Nosotros no podemos omitir este tipo de situaciones. Tenemos que avanzar siempre en todos los procesos, en la conciencia, en lo que queremos hacer y en lo que queremos dar, ¿no? Eso es parte del autoconocimiento. Son tres puntos importantísimos que no nos podemos olvidar, son tres puntos importantísimos que no podemos omitir porque son parte del desarrollo del autoconocimiento y sobre todo del desarrollo personal y profesional. Eso no está como punto de negocio, ¿no? Eso no está negociable dentro de tu entorno. Eso es tu persona, eres tú y eres tú quien logras de alguna manera comprobar que esta situación sea planteada de la mejor manera, ¿no? He puesto aquí abajo una frase importantísima que dice, el autoconocimiento es el primer paso hacia el desarrollo continuo. Sin comprender quiénes somos, es importante crecer de manera intencional, ¿no? Eso clarísimo. Está muy claro aquí la frase cuando dice el autoconocimiento es el primer paso hacia el desarrollo continuo. El que tú te conozcas, el que tú te identifiques, el que tú logres hacer esta situación, te lleva directamente a comprender el desarrollo continuo hacia lo que quieres ser y lo que quieres lograr, ¿no? Y claro, sin comprender quiénes somos, ¿no? Es imposible crecer de manera intencional. Nosotros tenemos que conocernos, tenemos que crear, tenemos que identificarnos y dentro de esa identificación es posible crecer de manera intencional, ¿no? Si no nos creemos, si no nos comprendemos, esta situación no lo vamos a lograr porque es muy complejo, hay muchas trabas, por decirlo así, ¿no? Hay muchas barreras, sería la palabra técnica, muchas barreras eh, para poder crecer de manera intencional cuando no comprendemos esta situación. ¿Listo? Entonces, vamos a avanzar con la siguiente plantilla y aquí vamos a conocer un poquito sobre el análisis del FODA personal, ¿no? Esto también lo habíamos hablado en otras, pero así de una manera por encima de cómo se plantea esta situación, cómo se aborda, pero así por encimita nomás,
sin profundizar mucho, pero en esta sí vamos a profundizar un poco sobre de qué se trata el FODA y vamos a analizar el FODA personal. Es tu FODA personal. ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Cómo lo tienes planteado? Y aquí voy a insistir nuevamente en el tema, ustedes ya han hecho su FODA personal. Con el primer video que hicieron su FODA personal, seguro que ya lo tienen clarísimo, ¿no? Y en este FODA, ustedes seguro que ya descubrieron cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Estoy convencido que lo hicieron. Entonces, cuando ya nos conectemos en la primera clase, que va a ser sincrónica, este próximo día martes, entonces creo yo que lo vamos a ir profundizando y voy a compartir y voy a preguntar sus experiencias al realizar esta actividad dentro de sus hogares, ¿no? Pero vamos a analizar un poco. ¿Qué dice el FODA? Eh, las fortalezas habla de tus talentos únicos, los tuyos, los que tú tienes. Eso que te hace distinto de las personas, esas experiencias que has tenido durante todo tu desarrollo de vida, tanto personal como profesional, y cómo tú lo vas a plantear en la vida real, ¿no? ¿Cómo lo planteas el FODA, perdón, tus fortalezas en la vida real? ¿Cómo son tus habilidades técnicas? ¿Cómo son tus habilidades blandas? ¿Eres líder frente a un grupo de trabajo? O eres un líder positivo o eres un líder negativo. Eres activo, participativo dentro de una acción laboral o eres reactivo frente a los pedidos de los contextos laborales, ¿no? ¿Cómo es tu entorno? Todo eso te identifica de tus fortalezas, porque cuando tú ya logras cumplir con estos tres importantes ítems que están acá, tú dices, no, realmente estoy dentro de un entorno, pero la autoidentificación tiene que ser honesta. El autoconocimiento tiene que ser transparente, porque tú puedes decir, eh, yo quiero ser, yo me identifico en el FODA, yo creo que las personas me identifican con esta fortaleza, pero yo me identifico con tal fortaleza. Por ejemplo, soy un buen líder, me considero un buen líder dentro de mi empresa, me considero una persona confiable dentro, y esa es una de mis fortalezas también, ¿verdad? Pero claro, así te autoconoces tú. Tal vez tú sabes cómo te mira la gente desde afuera. ¿Crees que la gente piensa lo mismo que tú estás pensando? Ahí tendrías que analizar, ¿no? Tu FODA, preguntarle al resto, ¿cómo me miras tú? Hacerte un FODA desde lo intrapersonal primero y luego desde hacia afuera, ¿no? ¿Cómo me miras tú? ¿Cuáles creen que son mis fortalezas? Y así se trabajan las evaluaciones a personal en función de poder entender y conocer y sobre todo retroalimentar en alguna situación, ¿no? Sin embargo, hay momentos donde las personas ya te dicen, las personas ya te comentan cómo tú eres y te valoran como tú eres, ¿no? Entonces, hablando específicamente de las fortalezas. Ahora, vamos a mirar un poquito sobre las oportunidades, ¿no? Las oportunidades, de aquí está claro que nos dice que nos crean ambientes de crecimiento. Cuando se presentan oportunidades, nosotros buscamos eso, adoptarlas, acogerlas o simplemente dejarlas avanzar, ¿no? O simplemente dejarlas pasar, que no se cumplan algunas metas porque no las queremos aprovechar, porque quizás nuestra debilidad es temor, es miedo. Entonces, la oportunidad, la debilidad y las amenazas, tanto como las fortalezas, van dentro de una misma línea. Es decir, la una es la que impulsa a la otra y la otra es motivación de la otra, así sucesivamente. Entonces, el FODA sí termina siendo como una ruleta que da vueltas y que te lleva a un mismo punto, que es el desarrollo personal y profesional, ¿verdad? En este entorno, pues asimismo, dentro de las oportunidades, vamos a analizar un poquito sobre las redes profesionales, ¿no? Hoy en día existen muchas redes profesionales. Cuando hablamos de oportunidades, podemos pensar, de hecho, en un diálogo de saberes, por decirlo así, en una conversación o un cruce de experiencias de diferentes personas. Eso habla de redes, ¿no? De conectarnos con diferentes personas para conocer de qué se trata un tema específico. Yo quiero conocer a tal persona cómo creció, cómo hizo su FODA personal y cómo avanzó en el entorno de desarrollo conforme a lo que iba avanzando. Y de acuerdo a eso también tener una claridad de cómo yo puedo hacer para que la persona también aprenda o conozca, ¿no? La persona que conoce un tema específico es una persona que ya aprendió, que ya experimentó
pero quizás hay situaciones que yo no, que yo conozco que la otra persona no conoce. Entonces le voy a expresar. Y ahí se cruza el saber, el conocimiento. Eso es un diálogo de saberes o eso es un intercambio de experiencias, de experiencias de aprendizaje o experiencias significativas entre ambos, ¿no? Entonces no podemos pasar por esta situación en este tema de redes, ¿no? Otro punto importante como oportunidad que se plantea es las nuevas tecnologías, ¿no? Porque existen nuevas tecnologías dentro de este entorno y esas nuevas tecnologías no las podemos cruzar, por el contrario, tenemos que siempre permitir que exista como un punto de conocimiento. El que más conoce tecnologías es el que más puede aportar. El que todavía no conoce de todo es el que puede compartir experiencia en un momento específico, ¿no? Nosotros no podemos dejar que, que esta situación de experiencia nos limite dentro de este entorno. No podemos permitir que esto se nos ponga como una barrera y que no nos permita avanzar. Estas oportunidades que nos plantea el FODA, tenemos que aprovecharlas al máximo. No podemos dejar de avanzar, no podemos dejar de tener un punto por decirlo, de limitación para acogerlas, ¿no? Y aquí he puesto tres, que son unas de las importantes, pero existen más que pueden ser muy importantes y que nos ayudan directamente a tener como un avance significativo en el tema del desarrollo personal y profesional, ¿no? Porque el FODA al final es personal, el que ustedes tienen que hacer, el que ustedes se han hecho, porque seguro que ustedes ya podrán mirar todas las oportunidades que se les han presentado en el tema del FODA, cuáles son todas las oportunidades que se me presentaron, y no estarán tres, estarán más, y ahí mismo ustedes van a identificar cuáles sí las pudieron acoger y cuáles las dejaron pasar, ¿no? Y autoevalúate y pregúntate, ¿y por qué las dejé pasar? ¿Y me sirvió o no me sirvió? ¿Me arrepiento o no me arrepiento? ¿Y será que luego las puedo volver a obtener? Oportunidades existen, pero las oportunidades hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, asimismo, continuando dentro de este tema del FODA, vamos a mirar un poquito sobre las debilidades, ¿no? Esto es importantísimo que podamos identificar, porque ya hemos hablado de lo bonito, que son las fortalezas, las oportunidades, pero también vamos a hablar un poquito sobre esto que a veces sí se presenta en un plano desagradable, ¿no? Porque no creemos que sea como un punto de, de que debe estar, ¿no? O sea, normalmente por cultura a las personas nos gustan siempre las cosas que sean para nuestro bien, ¿no? Nos cuesta mucho a veces identificar o autoidentificar nuestras debilidades, las cosas que no creemos que se puedan presentar dentro de este entorno, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poquito en esto de las debilidades, las áreas de desarrollo, aquellas áreas, habilidades que ustedes no han podido desarrollar del todo y que de alguna manera se limitan en el entorno, ¿no? Sí, situaciones que de alguna manera no permiten que yo pueda desarrollar mi situación personal. Para esto, nosotros tenemos que conocer un poquito sobre estas áreas de desarrollo. ¿Te has identificado en qué es que tú no has podido tal vez desarrollar una habilidad? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho relacionarme con personas. Vamos a inventarnos ahora. O me cuesta mucho comunicar, pararme frente a un grupo de personas y expresar un taller, expresar un tema específico. Me cuesta mucho desarrollar este tipo de situaciones, sí o no, ¿no? Entonces, eso habla mucho del sentido de pertenencia y habla mucho de la complejidad de un tema en específico, ¿no? Entonces, los hábitos que se presentan dentro de esto también son muy limitantes. Hay hábitos que son muy limitantes dentro de este entorno y que nosotros no podemos dejar a un lado el momento de nuestro desarrollo, ¿no? Porque al final sí sería una debilidad cuando no tenemos hábitos de comunicación, sería una debilidad cuando no tenemos hábitos de encuentro con más personas, cuando no nos gusta relacionarnos con más personas. Entonces, nuestro fuera al final sí termina siendo como parte compleja de un entorno, como parte compleja de un todo, y que de alguna manera no nos permite el desarrollo absoluto de un punto importante o de un punto específico, ¿no? Aquí hablamos también un poquito sobre los conocimientos por ampliar, ¿no? Tenemos muchos conocimientos que tenemos de fondo que deberíamos investigar
Por naturaleza, el ser humano no nace investigativo, se hace durante un proceso específico, se hace durante un avance que se considere de pronto muy complejo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos permitir que estas situaciones nos vengan a provocar amenazas, porque al final el tener debilidades y estas debilidades no poder completarlas en un entorno específico de aprendizaje, estas debilidades que tenemos, no poder superarlas como, y convertirlas en metas o en oportunidades, pues sí, se nos van a convertir en amenazas. Y estas amenazas son muy complejas, ¿no? Las amenazas pueden venir por factores externos, ¿no? Estos factores externos pueden ser por ausencias de pronto o vacíos en el ámbito laboral, pueden ser ausencias de pronto o juzgamientos específicos externos que limitan o afectan el desarrollo tuyo personal y profesional. Entonces, cuando se presentan estas situaciones, nosotros tenemos que también estar fuertes y resilientes. Me acuerdo que en uno de los videos anteriores hablábamos un poco sobre la resiliencia, ¿no? Y la resiliencia se tiene que presentar en todo momento, cuando estamos en el ámbito de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas, pero sobre todo en el ámbito de las amenazas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber situaciones que afecten y estas situaciones que afectan te pueden tirar al fondo, pero tú tienes que ser resiliente. Ahí entra la resiliencia, porque resulta que la resiliencia puede ser una de tus fortalezas y sales, ¿no? Y cuando tú sales, entonces dices, no, lo logré. Y cuando estás motivado, vas por superando algunas debilidades, te autoidentificas con algunas debilidades y de alguna manera creas tus oportunidades y terminas valorando y siendo una fortaleza absoluta, ¿no? Nosotros no podemos encaminarnos a creer que cuando ya caímos en algo, hasta ahí llegamos, ¿no? Es muy común que las personas cuando llegan a un punto de una amenaza absoluta y, por decirlo así, recaen en algún tema de negocio personal o en un tema profesional, eh, sienten que ya no hay salida, ¿no? Sienten que ya no hay salida en algunos casos. En otros casos sienten que esa fue una experiencia y la transforman en una oportunidad para valorar, aprovechar los temas significativos y de acuerdo a eso también convertirlo en una fortaleza, ¿no? Aquí vamos a mirar también que existen cambios de mercado como una amenaza importante, ¿no? Que el cambio absoluto, porque todo es cambiante, todo es transformador, nosotros somos dialécticos, siempre estamos en un constante cambio y al estar en este constante cambio, pues vamos a identificar situaciones que son muy complejas, situaciones que pueden ser muy agobiantes, ¿no? Situaciones que pueden presentarse en este entorno como amenaza que afecta todo el proceso, ¿verdad? Vamos a mirar, por ejemplo, un poquito de la competencia también en amenaza, ¿no? Porque tenemos en cuenta que el tecnólogo en inteligencia artificial es muy competitivo, ¿no? Va a ser muy desafiante, la carrera es muy desafiante, porque una vez que tú logras tu objetivo, tu meta, que es graduarte como un profesional de inteligencia artificial, es como una carrera médica, no puedes quedarte ahí, tienes que avanzar, tienes que investigar, tienes que crear, tienes que ir avanzando, porque la competencia es dura, ¿no? Porque la competencia no para, porque esto va en avance. Entonces, cuando hay un avance significativo, un avance progresivo, nos lleva directamente a pensar que nosotros somos parte de un proceso, parte de un todo, ¿no? Eso significa que el FODA personal que tú tienes debe estar impecable, debe estar intacto. Ese FODA que está ahí no podemos permitir que se convierta en simplemente una hoja de papel, ¿no? Y que no lo miras. Tú puedes crear tu FODA en físico y lo puedes pegar en tu oficina, en tu espacio de trabajo y lo puedes mirar todos los días para recordarte cuáles son tus fortalezas y que siempre las tengas presentes. Recordarte cuáles son las oportunidades que están, cuáles son las que estuvieron y no las aprovechaste y que en algún momento las puedes volver a conseguir, poner cuáles son tus debilidades y esas debilidades hacer que se conviertan en oportunidades o se conviertan en fortalezas, ¿no? Y luego pues también poner amenazas que se te han presentado, para que esas amenazas sean un motivante a que tú puedas convertirlas en oportunidades y por tanto en que tu FODA pueda ser puede tener un avance de forma significativa, progresiva, en positivo, ¿no? Y que no tener un FODA para ni leerlo, porque tenemos que tener un FODA, pero para leerlo, para identificarlo. Y toma en cuenta
que cuando tú presentas un FODA, esa es tu carta de presentación, esa es tu persona, esa es tu forma de pensar, es tu pensamiento, es tu criterio y lo pones tú. El que te quiera juzgar, pues tendrá que juzgar y avanzar, porque tu pensamiento tiene que ser siempre positivo, dinámico y participativo. Entonces, este es un punto importante que nosotros no podemos dejar de tenerlo presente, ¿no? El FODA es parte de un proceso. Ahorita vamos a mirar un poquito sobre la gestión emocional, ¿no? Ya hemos hablado del FODA, de cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y todo lo que corresponde al entorno de, de la parte laboral y personal y profesional. Entonces, pero aquí vamos a mirar un poquito sobre la gestión emocional y la inteligencia que nos define, ¿no? Eh, Todas las personas tenemos desarrollado nuestro sistema emocional ahí, listo. La parte emocional la tenemos como un todo, ¿no? Y obviamente la inteligencia es la que nos define. Yo siempre tengo una frase importante y es que la mente tiene poder y el cuerpo hace lo que la mente dice, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas habilidades, tenemos muchas capacidades, tenemos algo que nos define como un todo y que es nuestro pensamiento, nuestro pensamiento, pero sobre todo más cuando el pensamiento es diverso. Entonces, somos una diversidad absoluta que existe en el entorno, ¿no? Pero vamos a ver qué es, qué dice. La gestión emocional, la inteligencia que nos define, es la capacidad de reconocer, comprender y manejar nuestras emociones de manera efectiva, ¿no? ¿A quién le ha pasado? ¿No? Dentro del autoconocimiento, tú te vas a identificar que las emociones tuyas las manejas de forma efectiva, las reconoces, las comprendes o no, o simplemente accionas como venga. Te presentó una situación y actuaste por impulso y el impulso te lleva a una situación positiva o negativa. Si lo has hecho, autoidentifica, autoevalúate, ¿no? Y mira si es que ha servido la actitud y mira si es que la actitud no ha servido. Entonces, ¿en qué te ha sumado o tal vez en qué te ha restado el tener una actitud impulsiva como tal, ¿no? Entonces, hablamos de la capacidad de reconocer, de comprender y de manejar nuestras emociones de manera efectiva. Significa que las vamos transformándolas en aliadas para el crecimiento profesional. Mira qué interesante. Cuando tú logras reconocer, cuando tú comprendes, cuando tú manejas tus emociones por medio de tu inteligencia, que es el todo, y tu diversidad, pues te vamos se va convirtiendo tu gestión emocional en un aliado para que tú puedas cumplir con tu crecimiento profesional, ¿verdad? No sé si les ha pasado. En algún momento vas a un lugar y preguntas en una tienda, muy buenas tardes, disculpe, y te dice, buenas tardes, ¿qué desea? Tú dices, disculpe, vengo a comprar. Sí, no tengo. Si es que va a comprar, pregunte. Si no, no pregunte, ¿no? No hay un dominio de gestión emocional y tú vuelves a ese negocio, no vuelves, ¿no? Porque dices, chuta, no, el señor no tiene una forma muy asertiva de conversar o de expresar o de comunicar, ¿no? Porque seguro que le pasaron muchas situaciones como las amenazas. El señor no creó su FODA y tuvo amenazas y que esas amenazas no las ha podido resolver. Y por tal razón su gestión emocional no está tan favorable. Cuando tú gestionas tu situación emocional, entonces logras identificar y reconocer todo lo que te está pasando y dentro de eso también comprendes situaciones por la razón que se dio tal situación y logras dominar tu temperamento. Y eso te regula. Tienes que estar siempre regulado dentro de un entorno porque eso te lleva directamente al crecimiento profesional, te mantiene en un equilibrio. ¿Cuáles son los beneficios claves de aquello? Primero, que vas a tomar una mejor decisión. Siempre la toma de decisiones es muy importante que tú tomes decisiones con mente equilibrada. Por ahí dicen, ¿no? Hay que tomar decisiones con cabeza fría. Es muy cierto, ¿no? Pero la palabra técnica hay que tomar una decisión una vez gestionadas mis emociones. Cuando yo las tengo reguladas, cuando yo siento que es el momento propicio para tomar una decisión y no cuando estoy de pronto dentro de un impulso, con enojo o con una acción negativa, ¿no? ¿Qué más tenemos acá como beneficio clave? Es que cuando tú dominas tu emoción, cuando tú dominas todo el contexto emocional, vas a tener una comunicación más efectiva. Con la gente con la que vas a interactuar, se va a sentir cómoda, se va a sentir a gusto de escucharte y de recibir por decirlo,
una comunicación de tu parte, ¿no? Vas a sentir como que sí, es mucho más propicio y la persona vuelve a tu negocio porque se presenta como un punto favorable y asertivo y acogedor, como un ambiente acogedor, ¿no? Otro beneficio importantísimo acá es la resiliencia ante la presión. Si bien es cierto, todos los días en trabajos, en estudios, son situaciones que nos presionan, porque es presionador. Pero cuando tú has gestionado tu emoción, cuando tú logras el equilibrio como tal, entonces vas a ser resiliente, ¿no? Lo que te digan puede de alguna manera crear un impacto, pero va a ser un impacto sencillo. No va a terminar siendo un impacto profundo que afecte o altere tu equilibrio emocional, ¿no? Entonces, otro importante beneficio, que es el que está acá también, es el liderazgo profesional, inspirador, ¿no? Tenemos en cuenta que las personas, cuando logran dominar sus emociones, cuando logran gestionar sus emociones, pueden manejar un equipo de trabajo de mucha gente, de muchas personas, porque tú tienes a tu gente del lado tuyo y la gente le gusta escucharte. A la gente le encanta escucharte cuando tú hablas porque tienes un liderazgo que inspira, que transforma, que llena, ¿verdad? Y cuando tienes ese liderazgo que inspira, que transforma y que llena, entonces la gente quiere pasar horas enteras contigo. La gente quiere pasar horas escuchándote porque le transmites paz, porque le transmites energía. Y la gente dice, me encantaría estar en un taller con otra persona porque realmente sí que sabe, ¿no? Cuando tú vas a dar un taller en el área de ustedes, por ejemplo, como es de la inteligencia artificial, puede sonar muy tedioso, ¿no? Mucha tecnología, pero cuando tú logras transmitir, cuando tienes la capacidad de reconocer, comprender y manejar tus emociones frente a una situación, entonces la gente dice, aquí es, me gusta trabajar con esta persona porque realmente conoce mucho y adicional, pues entiende, reconoce cuando una persona de pronto, si está en un taller de formación, va aprendiendo de a poco, ¿no? Eh, Aquí vamos a mirar un poquito sobre las emociones en los equipos interdisciplinarios, cómo se presentan y cómo se manejan estas emociones en los equipos interdisciplinarios, ¿no? Es súper importante porque al final nosotros debemos tener claro esto como un punto de desarrollo en todos los entornos, en todos los sentidos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es reconocer, ¿no? El reconocimiento como parte de la emoción para la gestión de emociones. Primero hacemos el reconocimiento, identificamos qué emociones surgen durante un conflicto que se presenta. Todas las emociones, ¿no? Puede haber ira, llanto, haber frustración, en fin, ansiedad, muchas situaciones que se identifiquen dentro de un conflicto, ¿no? Pero eso al final sí son desafíos técnicos que van a estar dentro de un entorno. Puede ser familiar, puede ser profesional, puede ser laboral, en todos los sentidos. Sin embargo, nosotros debemos tener una claridad absoluta de que esto no podemos permitir que nos afecte como tal. Primero tenemos que reconocer. Y luego, ¿cómo vamos a comprender? Vamos a analizar el origen. ¿Qué fue lo que provocó esto? ¿No? ¿Qué fue lo que provocó esta emoción? ¿Qué fue lo que provocó esta situación? ¿Y cuál es el impacto que puede provocar en el equipo de trabajo, en mi equipo de trabajo? ¿No? Pueden ser choques vamos a imaginarnos ahorita en la jornada de clases, puede ser un choque específico por una tarea, ¿no? Entonces crea una emoción de incertidumbre, de molestia entre los compañeros y luego me dice, chuta, pero ¿qué pasó? ¿Por qué estábamos bien trabajando? Hemos venido trabajando en equipo muy bien y de un momento a otro provocó esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y qué puede pasar si esto no lo subsanamos a tiempo, ¿no? Afecta mi equilibrio emocional, afecta el trabajo interdisciplinario con el equipo de trabajo o no, ¿no? Entonces, importante acá, en la expresión que es el punto 3, vamos a comunicar la emoción de forma constructiva y profesional, ¿no? Cuando nosotros como adultos nos reunimos a mantener un diálogo con un grupo de personas o mi equipo de trabajo donde se ha presentado el conflicto, tiene que haber una forma de comunicar lo que sientes, pero de forma constructiva, ¿no? Mediante un diálogo, y tiene que haber obviamente una persona que tenga que ser el mediador, que en este caso puede ser el líder del equipo, que pueda convertirse en un mediador para escuchar las expresiones de forma constructiva y también para decir alto un momento porque estamos siendo muy excesivos, ¿no? Porque la idea es regular, la idea es que sea un diálogo comunicativo, ¿no?
que se convierta como en una conciliación que busque reestructurar algunas situaciones que se hayan perdido dentro de esta situación por el conflicto, ¿no? Entonces tiene que ser constructivo y tiene que ser profesional. Hablamos con ética, planteamos valores y dentro de esos valores tiene que haber un índice de equilibrio en el tono de voz, un índice de equilibrio en la expresión y eso habla mucho de lo que queremos decir en el ámbito 3 de la comunicación, ¿verdad? Otro de los importantes, considero que es el más importante, es la regulación, el número 4, en el que vamos a aplicar técnicas para mantener la calma y la concentración, ¿verdad? No podemos nosotros hacer como que ya dialogamos, ya expresamos, ya conversamos y hasta ahí llegó. Tenemos que expresar, tenemos que ir mirando lo importante que es esto para poder regular y volver al punto de inicio, a donde estábamos antes, ¿no? Cuando ya manteníamos un equilibrio, cuando podíamos trabajar en equipo y cuando esto era significativo. Aquí tenemos otro punto importantísimo, que es la clasificación de metas y valores, ¿verdad? Esto nosotros no podemos dejarlo de un lado porque al final vamos a clarificar. Los valores son los principios que te definen tu identidad personal, ¿no? Te definen a ti, los valores que tú tienes. Eso te hace único, eso te transforma como persona. Las metas son los objetivos que tú también tienes concretos para realizar. Por ejemplo, proyectos específicos, esas habilidades que tú dominas y que puedes dominar o las que te faltan por dominar y que tú las conviertes. Por ejemplo, si decíamos en el FODA, las debilidades las convertimos en oportunidades para poder de alguna manera ir avanzando y conociendo y también convertirlas sobre todo en fortalezas, ¿no? Esto nosotros no podemos dejarlo a un lado. ¿Qué más tenemos por acá? Las metas que nos planteemos, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo. Hay metas a mediano plazo también, que de alguna manera las podemos ir abordando, como también podemos saltarnos de acuerdo a la habilidad que tengan ustedes como personas para ir cumpliendo, ¿verdad? Las metas a corto plazo se plantean de 1 a 6 meses, ¿no? Aprender, avanzar, crear un proyecto específico y mejorar la presentación oral, por ejemplo. Son cosas que tú crees que no puedes hacerlas, pero en un corto plazo las puedes hacer. Las de mediano a plazo están entre los 6 a 12 meses. Hablamos, por ejemplo, de tu práctica profesional, de lo que tú vas a ir avanzando, de que tengas que ir conociendo más sobre el tema de la IA. Y las de largo plazo, pues es de 1 a 3 años cuando tú ya lograste tu objetivo de ser profesional, pero quieres avanzar y sigues planteándote proyectos de liderazgo, de impacto social en la tecnología, ¿no? Sigues estudiando, avanzas y llegas a ser un grande, que es las metas que se plantean. Todas estas metas se construyen en un sentido de pertenencia de lo que tú quieres ser y habla específicamente de hasta dónde quieres avanzar. ¿Listo? Por acá tenemos también actividades que se han planteado en la plataforma para que ustedes conozcan un poco. He puesto aquí, las tengan claras, ¿no? Como tareas. Miremos las tareas que se presentan dentro de la plataforma PAU y ahí van a encontrar lo que tienen que realizar un informe, que realizar unas técnicas de control emocional muy sencillas, pero son actividades significativas, tanto teóricas como prácticas, que no podemos dejar de hacerlas. Hay una planificación de metas y también vamos a tener que plantearnos un cuestionario, ¿no? Este cuestionario es muy sencillo, pero es muy válido para que ustedes puedan conocerse, autoconocerse y valorar. Yo les invito a que puedan mirar la plataforma, puedan identificar y puedan ir realizando las actividades que tengan que realizar. También es importante, quiero cerrar con esta pequeña frase que les va a servir a ustedes como parte de un fin de la primera unidad y para luego poder predisponernos a avanzar, ¿no? A la segunda. Esta frase importante dice, el autoconocimiento no es un destino, sino un viaje continuo de autodescubrimiento. Cada persona, cada día es una oportunidad para aprender, crecer y evolucionar, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar que lo que hacemos hoy es lo mejor que hicimos y hasta ahí quedamos. Tenemos que siempre ir pensando en más. Tenemos que siempre ir creciendo en más. Y eso es parte importante del desarrollo. Para mí es un gusto compartir esta primera unidad con ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en la segunda unidad que está muy interesante y no podemos dejar de verla. Un abrazo y bendiciones.